hay un juicio histórico contra Mark Zuckerberg y YouTube. Mira. Porque dicen que diseñaron las redes para volver adictos a los chicos. De este tema vamos a hablar con el doctor Luis García Balcarce, que es abogado especializado en derechos digitales. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Eduardo. Buenos días a toda la mesa. ¿Cómo andan? ¿De qué va este juicio? La cuestión con el juicio en sí es una demanda que hace un joven de 19 años diciendo que el uso reiterado durante 10 años de redes sociales, específicamente, aunque es de Meta, también está involucrado YouTube, le generó adicción y daños cerebrales o daños a la salud. Uh-huh. La cuestión que hay con este tema es que es la primera vez que Meta, sobre todo Mark Zuckerberg, se enfrenta a un juicio con jurados en sí, a una justicia civil, porque esto es una demanda civil. Durante muchos años, en Estados Unidos, hay una norma que establece que tuvo su origen en el año 1996, con el surgimiento y la expansión de Internet y de los foros, que era que las plataformas o las redes o los foros no se hacían responsables por el contenido que se volcaban en ellos. Sí. El origen de esa norma era para evitar que un montón de demandas frenaran la expansión de Internet y de determinadas plataformas, pero también permitió que pasaran un montón de situaciones que hace que, o de abusos de parte de esas redes sociales, según lo que se alega en la demanda. Uh-huh. La cuestión acá, que lo que alegan es que no es una cuestión de contenido, sino que es una cuestión de arquitectura y diseño en sí de las plataformas que hacen que se genere una adicción y un consumo problemático, igual que el tabaco o las drogas o ese tipo de cosas. Sí. Que pueden ser como el scroll infinito, que es cuando yo tengo una red social y sigo bajando y siguen apareciendo contenidos, las notificaciones excesivas, los algoritmos de recomendación, que es como un contenido, enganchan a otro contenido que te interesa, otro contenido que te interesa, otro contenido que te interesa, o cuando los videos, vieron que ahora en X, por ejemplo, cuando los videos, termina un video y te empieza a reproducir automáticamente otro video después, ese tipo de situaciones. Se verá a ver qué pasa. A finales de marzo sería el jurado el que decida. Uh-huh. Okay. La situación nosotros en Argentina no contamos con ningún tipo de regulación que aplicada a redes sociales, y tampoco ni siquiera tenemos una regulación específica aplicada a datos de menores, a los datos personales de menores, que es lo que recolectan las redes sociales y muchas veces usan para ese enganche que nos hace engancharnos termina un tema y nos aparece otro tema que tiene que haber parecido. Es como un algoritmo, justamente por inteligencia artificial. Básicamente en TikTok, por ejemplo. Por ejemplo en TikTok, exactamente. Por ejemplo en TikTok. Uh-huh. Recientemente, en la provincia de Buenos Aires, hubo un proyecto de ley para prohibir el uso, tanto el uso como la apertura de cuentas en redes sociales a menores de 13 años. Uh-huh. Más allá de la imposibilidad, porque hay una imposibilidad bastante técnica en que igual es un proyecto de ley, pero que se aplica en provincia de Buenos Aires, porque un menor de Capital Federal cruza la General Paz y se le cierra automáticamente la red social, eso sería bastante complicado. Más allá de eso, lo que sí es interesante es que en ese proyecto de ley lo que hace es responsabilizar a las plataformas y ellas tienen que tener medidas para comprobar efectivamente que los menores no son menores de 13 años y no se suple con autorización de los padres. No importa si tienen autorización de los padres o lo que sea, los menores no lo pueden hacer. Y en caso de lo que hagan, se aplican multas. Y las multas siempre son para las plataformas. No son ni para los padres ni los representantes legales en caso de que tengan autorización. Doctor, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. Sí, buen día. Buen día, Gabriel. Gracias. Volviendo a lo que se sube a las redes, ¿cómo juega esto con el derecho al olvido, el fallo a la Corte y la libertad de expresión, etcétera? El derecho al olvido en nuestra Corte, lo que y ahora hago una mención justamente a una sentencia que tiene que ver con menores y que tiene que ver con el derecho al olvido, también muy reciente, es la Corte no admite el derecho al olvido en redes por el caso Rodríguez. Y el de Natalia, me olvidé el nombre, pero bueno, el caso de Negri, exactamente. En ese caso no lo admitió, pero también ahí había mucho metido de exposición pública y de cuestiones de interés público, más allá del el hecho de fondo de la cuestión. Pero sí recientemente hubo una sentencia de un juzgado de Mendoza, de Las Heras, que fue promovido por un adolescente contra su propia madre
para que se abstenga de seguir subiendo imágenes y fotografías de ella en redes sociales y en mensajería instantánea, y el juzgado se lo otorgó, porque decían que lo que estaba dejando era una huella que después iba a ser de control posterior muy complicado para la menor. Pero lo más interesante de todo era que justamente fue promovida por la propia adolescente. Entonces ya hay algunas sentencias judiciales, es una sentencia de primera instancia eso, pero que están empezando a poner el foco en los posibles daños o perjuicios que puede causar datos personales o imágenes de menores, o el uso excesivo de redes por parte a menores.